Ya ahí sí estamos grabando. Bien, hoy día vamos a comenzar a ver diseño factorial. Vamos a comenzar con digamos, una introducción, porque bueno, recién han tenido creo que una o a lo más dos clases de diseño factorial. Entonces, todavía no abordan toda la materia o todos los métodos. Entonces, vamos a comenzar con el más sencillo y les voy bueno, a explicar brevemente en qué consiste un diseño factorial. En verdad, cuando uno diseña un experimento, uno desea digamos, cuantificar el efecto que tienen distintas variables sobre una variable objetivo. ¿Ya? Entonces, el diseño factorial, por así decirlo, es el diseño de experimentos más simple que existe. Eh, Dado de que solamente el diseño factorial... Oh, ¿qué estoy haciendo? Oh, ¿qué pasó? Oh, me pitié la pizarra. Oh. Ya, de nuevo. Oh, ahí está. Bueno, ahí sí. No sé qué pasó. Ya. Ahora sí, entonces, le estaba contando que el diseño factorial... Oh, tengo las manos heladas, hace frío, escribo lento. Eh, sí, sí. Ya, entonces, el diseño factorial les estaba contando de que es el diseño más simple existente, dado de que es un diseño que solamente considera dos, se le llaman niveles, ¿ya? Para cada una de las variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo en tal experimento que estoy haciendo variar la temperatura y la presión, entonces voy a considerar para cada uno de estos un valor mínimo y un valor máximo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, porque me estoy moviendo entre 20 y 40 grados Celsius y entre 1 y 2 atmósferas de presión. ¿Ya? Entonces, se toman dos niveles y es por eso que a las variables en este caso se les llama más bien efectos, ¿ya? Eh, Porque yo estoy, o factores, porque lo que yo estoy queriendo observar al realizar un diseño factorial, dado que es poca información en realidad, porque son solamente dos niveles. Entonces, lo que quiero saber es realmente cómo se comporta la variable objetivo, que puede ser, por ejemplo, el volumen, ya si es que estamos considerando, si es que pensamos en un sistema gaseoso, pensemos que queremos evaluar el volumen en función de la presión y la temperatura. Entonces, lo que yo quiero saber es, bueno, cuando yo muevo las variables, cómo se mueve el volumen, si acaso sube, si acaso baja. ¿Ya? Solamente el efecto. ¿Ya? El diseño factorial es un diseño que no sirve mucho para cuantificar realmente un modelo como lo hemos estado haciendo anteriormente, que ya con hartos datos y un modelo bien preciso. ¿Ya? Aquí solamente vamos a estar juzgando si acaso una variable en particular o un factor, presión o temperatura, tiene un efecto significativo o relevante o no sobre el volumen. ¿Ya? Entonces, en este caso, si hacemos un experimento de este tipo, lo que nos va a dar es de que cuando la presión sube, el volumen baja, de que cuando la temperatura sube, el volumen sube. ¿Ya? Y no solo eso, sino que también vamos a poder apreciar el efecto, digamos, cruzado que existe entre las distintas variables, entre la presión y la temperatura, bueno, el cual se sube una y baja la otra. ¿Ya? Entonces, por un tema de magnitudes, como aquí estamos en grados Celsius, como que los grados Kelvin no valerían mucho, ¿ya? De 293 a 313. Entonces, si hacemos variar la presión, si duplicamos la presión y solamente bajamos un poquito la temperatura, en verdad vamos a ver de que en ese caso la presión va a tener un efecto más significativo que la temperatura, ya cuando subimos una y bajamos la otra. ¿Ya? Entonces, esta es la idea del diseño factorial. En verdad, solamente evaluar cómo se mueve la variable cuando se mueven las otras y cómo es el efecto cruzado que existe entre las distintas variables sobre, digamos, mi variable objetivo. ¿Ya? Entonces, lo que se hace al diseñar un diseño factorial, ¿ya? Y que también se le llama 2 elevado a k, ¿ya? 2 porque son dos niveles, donde k es la cantidad de factores o variables. ¿Ya? Entonces yo puedo tener n variables y de todas voy a tener solamente dos valores, un mínimo y un máximo. Entonces, cuando yo diseño, bueno, ahora vamos al enunciado de la ayudantía. ¿Ya? Se tiene una bomba ya que se utiliza para evaluar el efecto de la adición de un reactivo, donde tenemos el caudal o variable A,
en la separación física de un contaminante. Adicionalmente, se evalúa el efecto de la temperatura y del pH. El experimento se realiza de manera ordenada mediante un diseño factorial. ¿Ya? La separación del contaminante se evalúa mediante su fracción másica en el producto final, ya que una concentración alta reduce significativamente el valor comercial de este producto. Para el estudio del efecto de cada variable se realizó una réplica del experimento. ¿Ya? Entonces tengo, en el fondo, dos mediciones para cada uno de los experimentos. ¿Ya? Aquí ya, digamos, está el diseño hecho. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos este diseño en términos de simplemente los niveles? El caudal va a tener dos niveles, 10 y 20. La temperatura va a tener dos niveles, 55 y 85. El pH va a tener dos niveles, 8 y 10. ¿Ya? Entonces, si nosotros llevamos esto, digamos, a la, por así decirlo, matriz de diseño, entonces voy a tener mis experimentos aquí, voy a tener mi variable que le voy a poner A, como para seguir con la nomenclatura general o estandarizada, que va a ser el caudal. Voy a tener B, que va a ser la temperatura, y C, que va a ser el pH. ¿Ya? Entonces voy a tener, ¿cuántos experimentos? Voy a tener 2 elevado a 3, es decir, 8, ¿ya? 2 niveles, 3 variables. Entonces voy a tener 8 experimentos, donde hago variar el caudal en mínimo máximo, mínimo máximo, mínimo máximo, mínimo máximo. La temperatura, mínimo mínimo, máximo máximo, mínimo mínimo, máximo máximo. Esta, digamos, es una estandarización, ¿ya? Del modelo, como que siempre se hace así, que la primera columna ponemos más menos, más menos, más menos, la otra menos, menos, más más, y así, ¿ya? Pero es como, digamos, una estandarización para que siempre sea simple o irse a la segura diseñando el diseño, diseñando como la matriz de experimento, porque así estamos como haciendo cruzar todas las posibilidades y en el fondo es la cantidad mínima de experimentos en la que tengo, en la que estoy variando todas las variables al mismo tiempo, ¿ya? Porque la idea del diseño factorial es evaluar el efecto de las variables que uno usualmente dejaría todo constante y debería valer una sola. Bueno, eso es muy caro porque necesitaríamos demasiados experimentos para hacer eso, entonces aquí la hacemos variar todo al mismo tiempo, pero de forma ordenada, ¿ya? Y aquí vamos a tener nuestra variable y, ¿ya? Entonces, vamos a construir en Excel, para hacer análisis, vamos a construir en Excel esta misma planilla. ¿Ya? Entonces aquí tengo los experimentos del 1 al 8. Mi variable A, mi variable B, mi variable C, y el resultado, y1 y 2. ¿Ya? Entonces, cuando uno diseña esta cuestión o trabaja con esto, aquí lo que nosotros tenemos son las variables en su magnitud real, ¿ya? Como nosotros efectivamente lo estamos haciendo. Nosotros queremos llevarlo aquí, bueno, como lo puse acá, menos más, a, eh, a variable normalizada, ¿ya? Cada uno de estos menos y más es un más y menos uno, ¿ya? Menos uno, y así, ¿ya? Son puros unos, ¿ya? Porque así la variable está normalizada. ¿Cómo transformamos de esta variable normalizada a la variable real y viceversa? Bueno, es sencillo. Como nosotros conocemos que el caudal va de 10 a 20, o sea, es 10, es o 10 o 20, entonces lo que nosotros hacemos acá es sacar el promedio en este caso es 15, ¿ya? Y al promedio nosotros le sumamos o le restamos ¿cómo era? Pues es que esto tiene medio, pero se me fue, porque aquí uno lo dividía por el rango dividido en 2, que en este caso es 10 partido 2, y aquí uno al mínimo le sumaba al promedio. En ese caso, 10 más 15, no era así. Ya, filo, en verdad, esta fórmula es súper estúpida. Si sabemos de que el 10 es menos 1,
y el 20 es más 1. ¿Ya? Bueno, en este momento se me fue, pero existe como una formulita específica para realizar esta normalización. ¿Ya? Entonces, acá voy a completar con menos unos y más unos. ¿Ya? Menos 1, más 1, menos 1, más 1. Aquí menos 1, menos 1, más 1, más 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Aquí menos, más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar, claro, que está ordenado así, menos, menos, más, más, ya. Entonces está ordenado. Y aquí hay que colocar los resultados. ¿Ya? 60, 55, 60, 55, 50, 53, 44, 58, 61, 62, 63, 59, 47, 55, 41, 58, 59, 60. Ya. Entonces ahí tenemos todo toda la matriz que necesitamos. Es importante que trabajemos con estos valores ¿ya? Normalizados y no con estos. ¿Ya? Todo el análisis que vamos a hacer va a ser sobre las variables normalizadas, menos 1 y más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar eh, en este momento no vamos a deducir el modelo como tal, ¿ya? Porque el modelo que aquí uno saca es con 8 parámetros, ¿ya? Porque como son 8, digamos, como esta es la cantidad mínima de experimentos, entonces voy a tener 8 efectos, ¿ya? Voy a tener el efecto de A, el efecto de B, el efecto de C, el de A con B, el de A con C, el de B con C, y el de A con B con C todo mezclado. Entonces tengo 8 efectos diferentes, entonces tengo 8 parámetros, ¿ya? Tengo un beta 0, más beta 1 por A, más beta 2 por B, más beta 3 por C, más beta 4 por AB, más beta 5 por AC, más beta 6 por BC, más beta 7 por ABC. Bueno, como partí en 0, son 8 parámetros. ¿Ya? Entonces, en verdad como que este modelo como que va en contra de lo que hemos visto últimamente. O sea, lo que uno quiere de un modelo es que tenga la mayor representatividad física, fenomenológica, y la menor sobreparametrización. Y esto es un modelo completamente sobreparametrizado. ¿Ya? Porque en el fondo, si no hiciera ninguna réplica, tendría 8 experimentos y 8 parámetros. ¿Ya? Eso no tiene ningún valor estadístico. Entonces el análisis que nosotros vamos a hacer ahora va a ser, bueno, de todos estos parámetros, ¿cuáles son significativos? ¿Ya? Significativos. O relevantes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser un análisis sobre los efectos que tienen las variables, y no sobre las variables mismas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el fondo, todo el análisis que vamos a hacer, y yo les voy a mostrar una forma de hacerlo, hay varias formas de hacerlo, yo les voy a mostrar la más simple, para poder juzgar entre estos efectos cuáles son los que son más significativos y llegar, por ejemplo, a un modelo del tipo igual eh, beta 1A más beta 4AB, por decir algo. ¿Ya? Digamos de que de todos los efectos esos son los únicos relevantes y entonces así nos queda el modelo. ¿Ya? Pero no nos vamos a centrar en modelos, sino que en la relevancia o la significancia de estos efectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Em, eh, el método es así. Vamos aquí, arribita,
a poner cada uno de los efectos que yo puse, A, B, C, A, B, A, C, B, C y A, B, C. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar, ¿ya? Cada uno de estos, bueno, aquí vamos a sacar el promedio, ¿ya? Vamos a hacer el análisis solo una vez sobre el promedio de los resultados, ¿ya? Porque en el fondo acá eh, lo que nos va a entregar la réplica va a ser tener más grados de libertad, ¿ya? Es decir, tener una seguridad mayor sobre, sobre el análisis y los resultados que vamos a obtener. En el fondo, el hecho de tener la réplica es simplemente unos aumentos de grado de libertad como para estar más seguro, ¿ya? Así que vamos a trabajar sobre el promedio. Y sobre este promedio, lo que vamos a hacer es literal multiplicar esto por ese menos 1, por este 1, por este menos 1 y así, ¿ya? Entonces, aquí multiplicamos el resultado por el valor normalizado de la variable, menos 1 más 1. ¿Ya? Esto es bien sencillo, bien mecánico. Y lo hacemos con todas las variables. Entonces aquí va a ser el resultado por la variable. Aquí va a ser el resultado por la variable. ¿Ya? Y en el caso de los efectos cruzados, vamos a multiplicar cada una de las variables. Ya esto es bien sencillo. O sea, en el fondo acá vamos al resultado, le vamos a multiplicar el nivel de A y el nivel de B. ¿Ya? De esa forma vamos a ir como cuantificando como el valor en la magnitud de la variable, claro, cuánto el cambio que yo hago sobre estas variables, cuánto me afecta sobre el resultado. ¿Ya? Por eso estamos multiplicando estos menos o más 1 por la variable, y entonces el AB significa, bueno, cuando yo bajo las dos, o cuando subo y bajo una, ¿ya? Por eso es que ahí se van a ir multiplicando los signos. AC, entonces, el resultado por A por C, BC va a ser la variable, el resultado por B y por C, y ABC lo mismo. Aquí multiplico esto por todas, por esta y por esta. ¿Ya? Entonces yo generé una matriz con todas las multiplicaciones entre los niveles, más y menos 1, y el resultado. ¿Ya? Y esto yo lo voy a llegar y sumar, ¿ya? Así tal cual. La suma de todo lo que yo saqué. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a representar esta suma? Esta suma yo tengo que dividirla, ¿ya? por la cantidad de parámetros, y ahí voy a estar sacando como el efecto. O sea, en verdad esto yo lo voy a dividir por 8 y después lo voy a multiplicar por 2. En verdad es como, eso es una cuestión como más teórica, pero voy a cumplir con el formalismo, ¿ya? Y esto lo multiplico por 2, que en verdad era simplemente dividirlo por 4. ¿Ya? Pero se hace así como que este de acá es lo que uno considera como el efecto. ¿Ya? Eh, pero este efecto, yo digamos, tengo que, bueno, aquí ya, por así decirlo, ya saqué como la magnitud como promediada, considerando todos los experimentos, la magnitud de el efecto que tiene mi variable A sobre el resultado. ¿Ya? Y esto está obviamente normalizado, parametrizado. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero son los valores absolutos de estos efectos. Me da lo mismo si es positivo o negativo, lo que me importa es la magnitud. ¿Ya? Entonces a esto le voy a sacar el valor absoluto. ¿Ya? Va a ser el abs de esto.
¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer un diagrama de Pareto con esto. Ya voy a hacer un histograma, ya hay una frecuencia acumulativa, para ordenar esto de mayor a menor. ¿Ya? Eh, entonces voy a hacer aquí otra matriz, ¿ya? Donde la idea es ordenarlos, bueno, aquí los voy a poner tal cual y después los voy a ordenar. A ver, C, B, C, A, B, C, ¿ya? Y, bueno, y aquí habla de un porcentaje de confianza, que eso me lo estaba saltando, ¿ya? Ese porcentaje de confianza, ¿cómo nosotros lo representamos? Aquí hay algo que se me está olvidando, y es de que yo voy a sacarle como la varianza a esta cuestión, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner un SI. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer va a ser sumar los errores cuadráticos para cada una de las dos mediciones. ¿Ya? O sea, en el fondo va a ser este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado. ¿Ya? De ahí. Entonces, yo aquí voy a tener la suma. ¿Ya? Y este debería ser entonces mi varianza. ¿Ya? Entonces, eh, este va a ser realmente bueno, la suma de todas las variabilidades. ¿Ya? Entonces, si yo saco acá la raíz cuadrada de esto, esa vendría siendo mi desviación estándar. ¿Ya? Y aquí voy a sacar el valor de la t-student. ¿Ya? ¿Por qué el valor de la t-student? Porque yo quiero sacarle como un rango, ¿ya? a estos efectos. ¿Ya? Un rango de variabilidad en función de la variabilidad que tiene justamente mi variable, que es lo que yo saqué acá. Entonces, el valor de la t, con 95% de confianza, voy a ponerle aquí el inverso de la t de 2 colas y le puse 2 colas, entonces va a ser 0,0975. ¿Para cuánto grado de libertad? Van a ser 16 menos 8. ¿Ya? 16 porque tengo 16 datos y 8 porque estoy calculando en el fondo 8 parámetros, son 8 efectos. ¿Ya? Y eso me da a mí 1,876. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a sacar el error. ¿Ya? El error, como típicamente lo hemos calculado, que va a ser la t por la desviación, y eso dividido en la cantidad en lo que la libertad, el mismo 16 menos 8. ¿Ya? Ya, y ahí estaría mi error. Entonces yo el error se lo voy a sumar y restar a cada uno de estos efectos. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener el efecto mínimo, el efecto máximo. ¿Ya? Entonces, al efecto, bueno, al valor absoluto del efecto, en verdad, le voy a restar el error, aquí lo voy a fijar, y para el máximo, chuta, nada que ver. No, aquí, está bien, sí, está bien. El efecto máximo le voy a sumar el error. ¿No? Pero esto lo estamos haciendo por un mero formalismo. Esto en verdad no lo vamos a usar. ¿Ya? Pero lo dejo ahí, ¿ya? Porque es como parte del análisis, para tener como una banda
de efectos, porque así vemos de que, por ejemplo, hay efectos que no son claros, porque hay efectos que cruzan el cero, ¿ya? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que con cierto porcentaje de confianza, en verdad los resultados que estamos obteniendo como que no son, no estamos muy seguros de ello. Igual nos dieron banditas más o menos grandes, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar ahí, ya, como un análisis extra. Y ahora sí voy a seguir con lo que vendría siendo como la jerarquía que tienen estos efectos en función de sus magnitudes. O sea, aquí ya claramente vemos cuáles son más grandes o más chicos, ¿ya? Entonces aquí voy a poner, bueno, lo voy a hacer directo. Esta va a ser la traspuesta de esto. Entonces ahora esto lo voy a ordenar de más grande a más chico. Ah, verdad que puse la matriz ya. No, Eh, no, aquí me da error. Cancelar. Lo copiar a mano. 4,375, 1,125, 0,125, 1,125, 3,875, 9,125 y 6,125. Ya, ahora sí. Entonces ahora lo ordeno. El más grande al más chico. Y ya. Entonces ahí tenemos al tiro cuáles son los efectos que tienen más relevancia, ¿ya?, dentro de mi modelo, que sería este, ¿ya?, que es un modelo lineal que se obtiene a partir del diseño de experimentos factorial. Entonces, lo que yo voy a hacer acá va a ser hacer una especie de histograma. Entonces, voy a sacarle a esto la probabilidad para obtener la frecuencia. Entonces, voy a sumar acá todo esto. Y a cada uno de estos le vamos a obtener este dividido en la suma para obtener ahora la frecuencia acumulada, ¿ya? Es importante que sea el más grande o más chico porque yo quiero solamente los más grandes, ¿ya? Entonces va a ser igual a este, y este va a ser este más este. ¡Tam! Ya. Entonces, bueno, de hecho, hasta aquí ya estamos listos. Igual voy a hacer la gráfica, ¿ya? Pero ¿qué es lo que importa aquí? De que esos tres son los que van a ser los relevantes, ¿ya? Porque entre ellos tres ya sumo más de una desviación estándar, más del 60 y tanto por ciento, ¿ya? Entre los tres tengo un 75,8% de el efecto total, ¿ya?, que por eso lo hacemos con respecto a la suma. Entre estos tres tengo ya el 76% del efecto total que percibe la variable en función de cada una de las variables por separado y de sus efectos cruzados, ¿ya? Entonces vemos de que estos tres, digamos, el efecto de B y C juntos, más el efecto de todas las variables cruzadas, más el efecto de A, serían entonces los parámetros que dentro de esta ecuación, que entonces vendrían siendo este, ¿cuál era? Este y este, ¿ya? Entonces al final, ¿cómo me quedaría mi modelo? Va a ser beta 1 por A más beta 6 BC más el beta 7 por ABC. ¿Ya? Entonces ahora sé de que en verdad como que esa vendría siendo mi modelo simplificado, ¿ya? Y que tendría como un poco más de validez estadística, dado que son solamente tres parámetros, ¿ya? Ese es el objetivo del análisis que estamos haciendo. Y en verdad esta es como eh, finalmente la respuesta final al problema. O sea, estos son los efectos que están teniendo más relevancia, ¿ya? Y para hacer esto un poco más bonito y formal,
hagamos un gráfico, ¿ya? Entonces podemos hacer un histograma. Y, no, mejor. ¿Cómo era esto? Cambiar tipo gráfico. Combinado, no se puede el combinado. No, otro. No, el gráfico típico. Y aquí le ponemos cambiar combinado. ¿Por qué no me deja? Dice porque no he seleccionado datos. Ya. Seleccionar datos. Entonces, vamos a ponerle aquí. En X voy a poner los nombres. Y en Y, los efectos. Ya ahí está. Entonces, no. ¿Verdad que? No, sí, sí está bien, porque se vendría siendo el histograma. Y además voy a agregar una en donde voy a poner la acumulada, que ahí estaríamos construyendo el diagrama de pared. ¿Ya? Pero yo creo que sean distintos ejes. Ya, pero eso lo puedo aceptar. Cambiar tipo gráfico combinado. Secundario. Ahí está. Aceptar. Y ahí quedó entonces mi diagrama de Pareto. ¿Ya? El histograma junto con la distribución acumulada. Entonces, esto uno, ¿por qué lo hace? Porque aquí ya se ve claramente de que en verdad esos tres, bueno, de hecho, si somos en verdad como que yo en verdad en análisis también incluiría a C, ¿ya? Porque si se fijan, gráficamente uno lo ve al tiro, bueno, y por los valores, de que AC también tiene un efecto bastante significativo comparado con el efecto que tiene B, AB y C, ¿ya? Entonces, para ser honesto, yo incluiría ya AC dentro de los efectos relevantes, ¿ya? Sin embargo, el criterio que se utiliza es que se toma el 60 y tanto por ciento, ¿ya? Entonces formalmente como que BC, ABC y A serían entonces los efectos. Entonces aquí le voy a poner un color más suave, ¿ya? Porque si se dan cuenta, en verdad, por el histograma hay uno cacha el toque que esos son los cuadros más preponderantes, y por la frecuencia acumulada uno ya cacha de que aquí va, de que más o menos acá se encuentra el 70%, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de hasta aquí, ¿ya? Hasta ahí se toman entonces los efectos importantes, ¿ya? Y bueno, como vamos a ver solamente este método para juzgar los efectos, entonces en verdad eso fue la ayudantía, ¿ya? Ya bien cortita, bien relajada. Ya la próxima, bueno, no, la próxima semana es feriado, o sea, vacación. Ya de aquí a la siguiente, entonces ya vamos a estar viendo el diseño factorial más completo, ya con análisis de varianza y todo, con ANOVA, y haciendo un análisis harto más extenso, ya, pero como no han tenido clase, en verdad preferí dejarlo hasta aquí, hasta solo este análisis ya, para que se vayan con la idea de que el diseño factorial, o sea, se trata de simplemente ver si acaso la variable sube o baja con el efecto, y ahí es donde nosotros podríamos estar evaluando, por ejemplo, el signo. ¿Ya? Aquí nosotros vemos de que, por ejemplo, C tiene harto poco efecto, ¿ya? Pero todas tienen efecto positivo. Sin embargo, cuando se mezclan, se tiene un efecto, por ejemplo, acá nota negativo, acá también nota negativo. ¿Ya? Entonces ahí podemos estar hablando como de cómo el diseño de experimentos nos da información acerca de si acaso la variable tiene un efecto que sube o baja la variable objetivo. Eh, pero hasta aquí el análisis va a ser simplemente de cuál de estos efectos que el sistema factorial nos presenta es significativo, y por lo tanto en torno a los cuales vamos a concentrar entonces los análisis posteriores, porque igual el diseño factorial es, por así decirlo, un diseño de experimentos exploratorio. Ya es cuando nosotros no tenemos información o no tenemos una idea clara acerca de cómo realmente las variables se comportan. Nosotros queremos tener una idea de cómo se comportan. Entonces, esto ya nos da una idea de más o menos cómo se comporta nuestra variable objetivo en función de las distintas variables
independientes, que nosotros hacemos varias. ¿Ya? Y por lo tanto sabríamos entonces que para un posterior diseño de experimentos ya, como ya si quisiéramos hacer un modelo más acuicioso, entonces tendríamos que estar considerando entonces estas variables, como el efecto cruzado de BC, el efecto de las tres variables juntas y el de A por sí solo. ¿Ya? Y si somos exquisitos, entonces también el de AC. Pero eso fue la identidad de hoy. Fue bastante corta. Y bueno, eso. No sé si tienes dudas, Mati, por lo que hemos visto hasta aquí. O sea, tendría que hacerlo yo y ver las dudas. Que igual como vimos 2 clases nomás y la última fue hoy día. Igual es Sí, como, está demasiado pronto. sí, pues está Además, como fresquito. que tengo más la cabeza en el control de ahora que en estudiar esta materia. Sí, también. Sí, sí, bueno. Así que, bueno, dejémoslo hasta aquí, pues igual la idea era como introducirlo ahí, después en la práctica van a soltar manos y en verdad esto es bien fácil, ya es bien entretenido. Así que no les va a costar mucho. De hecho, como que el control de hoy, por así decirlo, es el último como más peludo, porque como que aborda como que la materia del medio del ramo es la más difícil, inferencia. Entonces, hasta el control de hoy es como lo más cototo. Después ya es más facilito. En los últimos, creo que quedan 2 controles más, que van a ser de diseño factorial. Así que eso, pues. Que esté muy bien, Mati, que esté muy bien los que me están viendo en el futuro. Y nos estamos viendo en la próxima identidad. Cualquier cosita me pueden escribir a mi correo. ¿Estén bien? Chao, chao. Adiós.